Mi nombre es Julián Vázquez. Soy policía desde hace 15 años, y en ese tiempo he visto cosas que me dejaron marcadas cicatrices, tanto físicas como mentales. He sido testigo de la peor faceta de la humanidad, de la miseria y el horror que las personas son capaces de infligir. Sin embargo, lo que me ocurrió en mi último caso fue algo más allá de lo comprensible, algo que no tiene explicación lógica ni racional. Algo que no pertenece a este mundo. Todo comenzó cuando me asignaron a investigar la desaparición de un hombre llamado Esteban Robledo, un abogado de mediana edad, casado, sin hijos. La denuncia la había hecho su esposa, quien dijo que él había salido de casa una noche y nunca volvió. La investigación parecía simple al principio, como cualquier otro caso de personas desaparecidas. Pero nada fue normal desde el principio. La primera pista nos llevó a un viejo edificio de oficinas abandonado en las afueras de la ciudad. Nadie sabía por qué Esteban estaría allí, y menos aún en plena noche. Llegué al lugar con mi compañero, Ramírez, alrededor de las 8 de la noche. El ambiente ya era extraño desde que entramos. Las paredes del edificio estaban cubiertas de grafiti y el olor a humedad impregnaba el aire. Todo estaba en ruinas. La esposa de Esteban mencionó que su teléfono había emitido una señal desde allí antes de que se perdiera toda comunicación. Sin embargo, al llegar al edificio, el lugar estaba en completo silencio. Ramírez y yo comenzamos a buscar indicios de alguna actividad reciente, pero todo lo que encontramos fueron vestigios de abandono. En la planta baja no había nada, solo escombros y habitaciones vacías. Decidimos subir al segundo piso. El aire se sentía más pesado a medida que ascendíamos por las escaleras oxidadas. A cada paso que dábamos, el crujido metálico resonaba en todo el edificio, como si algo o alguien nos estuviera observando desde las sombras. «Esto no me gusta nada», murmuró Ramírez, encendiendo su linterna. La luz apenas penetraba la oscuridad que envolvía el lugar. «No te preocupes», le dije, intentando sonar calmado, pero en realidad, también sentía esa misma opresión en el pecho. Terminemos de revisar y salgamos de aquí. Al llegar al segundo piso, las cosas cambiaron. Había una puerta entreabierta al final del pasillo, y desde dentro emanaba una luz tenue, algo completamente fuera de lugar en un edificio abandonado. Nos acercamos con cautela, apuntando con nuestras linternas, y cuando llegamos, lo que vimos nos dejó en silencio. El cuarto estaba cubierto de símbolos extraños, escritos en todas las paredes. Eran símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido, algo antiguo, algo oscuro. En el centro de la habitación, había una mesa, y sobre ella, el teléfono de Esteban Robledo. Pero no había señal de Esteban. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en ese lugar no estaba bien. La temperatura había descendido de golpe, y aunque no había viento, las páginas de un libro que estaba sobre la mesa comenzaron a moverse, como si alguien estuviera pasando las hojas lentamente. ¿Ves esto?, preguntó Ramírez en un susurro, señalando hacia un rincón oscuro de la habitación. Giré la cabeza, y vi algo que me hizo detenerme en seco. En el suelo, había marcas, huellas. Eran huellas de pies descalzos, y lo más inquietante era que no parecían humanas. Eran alargadas, con dedos demasiado finos, y parecían desvanecerse en las sombras. «No estamos solos aquí, Vázquez», dijo Ramírez, su voz temblando. Quise responder, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta detrás de nosotros se cerró de golpe. El sonido de la puerta cerrándose reverberó en la habitación, haciendo que Ramírez y yo diéramos un salto. Nos giramos de inmediato, apuntando nuestras linternas hacia la entrada, pero la puerta no se movió. Estaba cerrada con fuerza, como si algo la hubiera bloqueado desde fuera. El aire en el cuarto se volvió aún más pesado, como si el lugar mismo estuviera vivo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Ramírez, claramente nervioso. Asentí, pero no sabía cómo. Algo en ese lugar no quería que nos fuéramos. Las sombras en las esquinas parecían moverse, como si estuvieran tomando forma, acechándonos. Sentía que estábamos siendo observados desde todos los rincones de la habitación. Me acerqué a la puerta y la intenté abrir, pero no se movió. Era como si estuviera sellada.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el instinto me decía que algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Ves eso?, murmuró Ramírez, señalando hacia una de las paredes. Giré la cabeza y lo vi. Las marcas en las paredes comenzaban a brillar débilmente, con un resplandor oscuro, casi como si estuvieran vivas. Los símbolos se movían, cambiaban de forma ante nuestros ojos, como si estuvieran respondiendo a nuestra presencia. Y entonces, escuchamos los pasos. Eran lentos, pesados, como si algo estuviera caminando por el pasillo exterior, acercándose a nosotros. Los pasos resonaban en el silencio, y con cada paso, el suelo de madera crujía bajo el peso de lo que fuera que se aproximaba. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Ramírez, su voz quebrada por el miedo. Apagué la linterna, haciendo señas para que él hiciera lo mismo. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. El silencio era absoluto. Podía sentir como el sudor frío corría por mi espalda. De repente, un golpe seco resonó en la puerta, haciendo que la madera se estremeciera. Luego, otro golpe. Y otro más. Algo quería entrar. No está pasando, murmuraba Ramírez, su mente al borde del colapso. Sabía que debíamos hacer algo, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, con la mirada fija en la puerta, esperando a que se abriera en cualquier momento. Lo que sea que estuviera al otro lado, no era humano. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los golpes cesaron. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Pero sabía que no habíamos escapado. Algo estaba esperando, algo se ocultaba en la oscuridad. Vámonos de aquí, dije en voz baja, intentando recuperar el control. Nos acercamos de nuevo a la puerta, pero esta vez, cuando la intenté abrir, la manija se movió con facilidad. La puerta se abrió lentamente, revelando el pasillo oscuro frente a nosotros. Estaba vacío. Pero el aire era aún más frío, y el eco de nuestros propios pasos resonaba como si estuviéramos caminando sobre un lugar profanado. No pares de caminar, le dije a Ramírez, sin atreverme a mirar hacia atrás. Bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos, con la sensación de que algo nos seguía de cerca. Sabía que, aunque el pasillo estaba vacío, algo estaba allí con nosotros. Podía sentir su presencia, acechándonos desde las sombras. Al llegar a la planta baja, corrimos hacia la salida, y cuando finalmente salimos del edificio, sentí una extraña mezcla de alivio y terror. El aire frío de la noche nos golpeó de lleno, pero por primera vez en horas, sentí que podía respirar. Ramírez y yo nos miramos, ambos sin palabras. Sabíamos que lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido dentro de ese lugar, no era algo normal. Era algo antiguo, algo que no debíamos haber perturbado. Esa noche, cuando volví a la estación, escribí mi informe, pero omití detalles. Nadie me creería si contaba lo que realmente sucedió. El caso de Esteban Robledo quedó sin resolver y el edificio fue sellado días después. Nadie ha vuelto a entrar desde entonces. Pero yo sé lo que vi. Y aunque intento olvidarlo, sé que algo quedó atrapado en ese lugar. Algo que no debimos haber encontrado. Soy el oficial Marcos Ortega, y en todos mis años en el cuerpo, pensé que lo había visto todo. He estado en escenas de crímenes horrendos, enfrentado situaciones que desafiaban la cordura y perseguido a los peores tipos de criminales. Pero lo que ocurrió aquella noche, en esa casa al borde de la ciudad, fue algo diferente. Fue algo que jamás podré olvidar, algo que aún me persigue cuando cierro los ojos. La llamada entró justo antes de que terminara mi turno. Era un reporte anónimo. El informante dijo haber escuchado gritos y ruidos extraños provenientes de una vieja casa en las afueras, una casa que tenía años abandonada. Al principio pensé que se trataba de alguna broma o una confusión, pero mi compañero, el oficial Romero, y yo decidimos echar un vistazo. Después de todo, no era la primera vez que recibíamos reportes raros desde esa dirección. La casa estaba aislada, rodeada de árboles muertos y maleza crecida. Las ventanas estaban rotas y las paredes cubiertas de grafitis. El lugar tenía un aire desolado,
como si hubiera sido olvidado hace mucho tiempo, y el frío que envolvía el área me hizo sentir incómodo desde que nos bajamos del patrullero. ¿Seguro que alguien vive aquí?, preguntó Romero mientras ajustaba su linterna. Nadie ha vivido aquí en años, respondí, mirando la fachada oscura de la casa, pero más vale que lo comprobemos. Caminamos hacia la entrada principal, y cada paso en el camino crujía bajo nuestros pies. El viento soplaba suavemente, haciendo que las ramas de los árboles cercanos se balancearan como dedos esqueléticos. La puerta principal estaba entreabierta. Un crujido suave acompañaba su movimiento, como si nos invitara a entrar. «Esto me huele mal», murmuró Romero, apuntando su linterna hacia la oscuridad interior. Asentí, sintiendo la misma incomodidad. Sin embargo, avanzamos. El interior de la casa estaba en ruinas. Paredes desmoronadas, muebles rotos y una capa de polvo cubriendo todo. Pero lo que más me perturbó fue el silencio absoluto. Un silencio tan profundo que hacía que hasta el sonido de nuestros pasos pareciera ensordecedor. Empezamos a revisar cada habitación, buscando alguna señal de que alguien hubiera estado allí recientemente, pero no encontramos nada. Sin embargo, los ruidos comenzaron justo cuando llegamos a la última habitación del primer piso. ¿Escuchaste eso?, preguntó Romero, deteniéndose en seco. Era un golpe suave, casi imperceptible, pero venía desde el segundo piso. Al principio, pensé que el viento movía algo en la casa, pero entonces lo escuchamos de nuevo. Un golpe más fuerte, seguido por un sonido que era difícil de identificar. Parecía un susurro, pero no podía estar seguro. «Parece que viene de arriba», dije, tratando de mantener la calma. «Vamos». Subimos las escaleras lentamente, y con cada paso, los sonidos se volvían más claros. Golpes rítmicos, como si alguien estuviera moviendo muebles, y esos extraños susurros que parecían venir de todas partes. Llegamos al segundo piso, y el aire allí era aún más frío que en la planta baja. Era como si algo estuviera absorbiendo todo el calor del lugar. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de lo que parecían ser arañazos, pero no eran marcas de animales. Eran demasiado profundas y largas para ser hechas por una criatura común. El miedo se instaló en mi pecho, pero sabía que teníamos que seguir adelante. Nos detuvimos frente a una puerta al final del pasillo. Los ruidos venían de allí. Romero me miró, y sin decir nada, asentí para que la abriera. Giró el pomo y empujó la puerta lentamente. El cuarto estaba vacío. No había nadie adentro. Pero los muebles estaban cubiertos de polvo, y algo extraño me llamó la atención de inmediato, una pequeña silla en el centro de la habitación. No era un mueble moderno, parecía antigua, como de un niño, y sobre ella, una muñeca rota, con un solo ojo colgando por un hilo. El silencio era absoluto nuevamente. Me acerqué lentamente a la silla, el suelo crujía bajo mis pies, y cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de algo inquietante. El polvo en el suelo estaba marcado por huellas. No eran huellas de adultos, sino huellas pequeñas, como de un niño, y parecían moverse en círculos alrededor de la silla. «¿Qué demonios es esto?», susurró Romero desde la puerta. Antes de que pudiera responderle, los ruidos regresaron. Pero esta vez, eran más fuertes. Eran golpes, arrastrados, pesados, y venían del techo. Algo o alguien estaba justo sobre nosotros. «Tenemos que salir de aquí», dije, el miedo creciendo dentro de mí. Pero justo cuando dimos la vuelta para salir, la puerta del cuarto se cerró de golpe. El aire en la habitación se volvió insoportable, como si algo invisible nos estuviera aplastando. El golpe en el techo continuaba, y de repente, escuchamos algo que nos heló la sangre. Una risa. Aguda, infantil, y completamente fuera de lugar. La risa resonó en la habitación, haciendo eco en las paredes como si viniera de todas partes. Era una risa infantil, aguda, pero había algo distorsionado en ella, algo que no era natural. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener el control, pero la sensación de que estábamos atrapados en algo mucho más oscuro se volvía innegable. Romero intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con fuerza, como si algo la estuviera bloqueando desde el otro lado.
Vamos, abre. Gritó desesperado, tirando del pomo con todas sus fuerzas. Pero la puerta no cedía. La temperatura en la habitación seguía descendiendo. Pude ver mi propio aliento condensándose en el aire, y el frío me calaba los huesos. Sentí como si algo invisible estuviera a punto de alcanzarnos, algo que acechaba desde las sombras, esperando el momento justo para atacarnos. Los golpes en el techo continuaban, pero entonces, algo cambió. Los golpes cesaron, y el silencio volvió a inundar la casa. Pero esta vez, el silencio no era un alivio. Era como el ojo de la tormenta, la calma antes del caos. Romero, tenemos que salir de aquí. Grité, empujando la puerta junto a él. Finalmente, con un crujido ensordecedor, la puerta se abrió de golpe, lanzándonos hacia el pasillo. Romero y yo caímos al suelo, jadeando por el esfuerzo. El pasillo estaba oscuro, y aunque no lo podía ver, podía sentir que algo estaba moviéndose, acechándonos en las sombras. Nos levantamos rápidamente y corrimos hacia las escaleras, sin mirar atrás. Bajamos de 2 en 2 los escalones, el sonido de nuestros pasos resonando en la casa vacía. Sentía que algo estaba detrás de nosotros, siguiéndonos, pero no me atreví a mirar. Cuando llegamos a la planta baja, la puerta principal estaba cerrada. Sabía que la habíamos dejado abierta cuando entramos, pero ahora parecía sellada. Romero se lanzó contra la puerta, intentando abrirla, mientras yo giraba en busca de algo, cualquier cosa que nos pudiera ayudar. Y entonces lo vi. En el reflejo de uno de los espejos rotos colgado en la pared, vi una figura. Estaba de pie al final del pasillo, una pequeña silueta infantil, pero su cuerpo era borroso, como si no perteneciera del todo a este mundo. Su cabeza estaba inclinada, y aunque no podía ver su rostro, sentí que me estaba mirando directamente a los ojos. Romero, tenemos que salir ya. Grité, mi voz quebrándose. Él golpeó la puerta con fuerza una vez más, y esta vez, la puerta se abrió de golpe, dejándonos salir al frío aire nocturno. Corrimos hacia el patrullero sin mirar atrás, y cuando finalmente llegamos al auto, ambos estábamos sin aliento. Nos miramos en silencio, sin poder procesar del todo lo que acabábamos de vivir. La casa seguía ahí, en completo silencio, como si nada hubiera pasado. Encendí el motor y salimos de allí lo más rápido posible. Mientras el patrullero avanzaba por la carretera, el silencio entre Romero y yo era denso. Ninguno de los dos quería hablar sobre lo que habíamos visto en la casa, pero el miedo aún colgaba sobre nosotros como una nube oscura. Mis manos temblaban al volante, y por más que intentaba concentrarme en la carretera, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura borrosa, la pequeña silueta que parecía acechar desde el final del pasillo. ¿Viste eso, verdad?, preguntó Romero finalmente, con la voz baja y temblorosa. Asentí sin mirarlo, todavía tratando de entender lo que habíamos vivido. Sabía que lo que habíamos encontrado en esa casa no era normal, pero no quería admitirlo en voz alta. No quería darle más poder a ese terror que nos había seguido desde adentro. No era un niño, dijo Romero después de un largo silencio. Lo que sea que estaba en esa casa, no era un niño. El eco de la risa aguda resonaba en mi mente, y sabía que tenía razón. Había algo más en esa casa, algo antiguo y malévolo. Y aunque habíamos logrado salir, sentía que no nos habíamos librado de ello. Llegamos a la comisaría sin más incidentes, y Romero y yo nos dirigimos directamente al despacho del capitán. Intentamos explicar lo que había sucedido, pero nuestras palabras parecían vacías. ¿Cómo le explicas a alguien que has visto una figura borrosa y escuchado risas que no pertenecen a este mundo? El capitán nos escuchó, pero noté que no creía del todo nuestra historia. Nos pidió que escribiéramos el informe, y se ofreció a enviar una patrulla al lugar por la mañana. Sabía que no encontrarían nada. Esa noche, cuando llegué a casa, el silencio me pareció más pesado de lo normal. La casa estaba oscura, y aunque intenté convencerme de que todo estaba bien, la sensación de que algo me observaba desde las sombras no desapareció. Me senté en la cama, mirando el reloj en la mesita de noche, incapaz de relajarme. Y entonces, el ruido comenzó de nuevo. Era un suave golpe, como el que había escuchado en la casa abandonada.
Al principio pensé que era mi imaginación, pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Venía de dentro de mi casa. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente y mi primera reacción fue agarrar mi arma de servicio. Me levanté lentamente, tratando de mantener la calma, pero cada parte de mi cuerpo me decía que algo estaba terriblemente mal. El sonido continuaba, golpe tras golpe, y parecía venir del pasillo que conectaba con la sala de estar. Caminé lentamente hacia el origen del sonido, cada paso acompañado por el crujido del suelo bajo mis pies. El pasillo estaba oscuro, y cuando llegué al final, encendí la luz con manos temblorosas. La sala estaba vacía. No había nadie allí. El ruido había cesado por completo, pero el aire en la habitación estaba más frío de lo que debería. Sentí una presencia, algo invisible que me observaba desde las sombras. Y entonces, lo escuché otra vez. Una risa aguda. Exactamente la misma que había escuchado en la casa. Giré sobre mis talones, apuntando con el arma hacia la oscuridad, pero no había nada. Solo el eco de la risa resonando en mi mente. Corrí hacia la puerta principal, abriéndola de golpe y salí al frío aire nocturno. Me quedé allí, jadeando, con la vista fija en la oscuridad de mi propia casa. Sentía que algo había venido conmigo desde aquella casa maldita, algo que ahora no me dejaría en paz. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté continuar con mi vida, pero los ruidos y las risas no cesaban. Cada noche, escuchaba los golpes y la risa infantil, como si algo estuviera jugando conmigo, acechándome desde las sombras. Sabía que la casa abandonada no había sido el final. Lo que sea que habitaba allí, me había seguido, y no tenía intención de dejarme ir. Un día, cuando volví a la comisaría, Romero no estaba en su puesto. Nadie lo había visto desde la noche anterior, y su esposa había reportado su desaparición aquella mañana. Sabía que lo que le había pasado a Romero estaba relacionado con lo que vivimos en esa casa. El mal que despertamos lo había reclamado, y sabía que yo podría ser el siguiente. Intenté hablar con el capitán nuevamente, pero él seguía pensando que habíamos exagerado o que el estrés nos había afectado. Nadie creía mi historia. No sabían lo que yo sabía. No sentían lo que yo sentía. Finalmente, supe que solo había una opción, volver a la casa. No sabía qué haría ni qué encontraría, pero si quería acabar con lo que me estaba acechando, debía enfrentarme a ello. Esa misma noche, conduje de nuevo hacia las afueras, hacia la casa abandonada. Cuando llegué, todo estaba en silencio. La casa parecía aún más oscura y desolada que antes, y el aire a su alrededor estaba cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. Entré en la casa con la linterna en mano, avanzando lentamente hacia la escalera que llevaba al segundo piso. Los golpes comenzaron de nuevo. Golpes rítmicos, provenientes del techo, pero esta vez no me detuve. Subí las escaleras con determinación, sabiendo que lo que fuera que estaba allí, me estaba esperando. Cuando llegué al segundo piso, la puerta del cuarto al final del pasillo estaba entreabierta, como la última vez. La misma silla seguía en el centro de la habitación, con la muñeca rota, pero esta vez no había huellas en el suelo. Avancé, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía cada vez más pesado. Y entonces, vi la figura. Estaba de pie en la esquina del cuarto, borrosa y desenfocada, pero la sensación de terror que emanaba era palpable. Era el niño, o lo que parecía ser un niño, pero su cuerpo estaba distorsionado, como si fuera una sombra que no lograba tomar una forma completa. Iván, susurró la figura. El sonido me golpeó como un puñal. No era la voz de un niño, era algo mucho más profundo, algo antiguo y lleno de maldad. Saqué mi arma, pero antes de que pudiera hacer algo, la figura se lanzó hacia mí. Sentí un frío indescriptible envolverme, y el mundo a mi alrededor se desvaneció en la oscuridad. Soy el detective Luis Fuentes, y durante más de 2 décadas he trabajado en la unidad de homicidios de esta ciudad. He visto de todo, cuerpos mutilados, escenas de crimen tan sangrientas que parecen sacadas de una película de terror. Nada me sorprendía ya, o al menos eso creía. Pero lo que ocurrió con el caso de la familia García fue algo completamente diferente.
Algo que no he podido borrar de mi mente. Recuerdo claramente la llamada que recibimos esa mañana. Era una escena de doble homicidio en una zona residencial tranquila. Un matrimonio, los García, ambos asesinados en su propia casa. Pero lo que hizo el caso especialmente extraño fue que había un testigo directo, su hijo de 8 años, llamado Diego. El niño fue encontrado en el salón, en estado de shock, completamente mudo, incapaz de articular una sola palabra. No había signos de allanamiento, ni pruebas físicas que indicaran la presencia de un intruso. Todo estaba cerrado desde dentro. Los padres habían sido brutalmente asesinados, pero Diego no tenía ni un rasguño. Lo más desconcertante era que el chico no dejaba de mirar hacia una esquina de la habitación, donde no había nada, solo una pared vacía. Cuando llegué a la escena con mi compañero, Torres, la situación ya era tensa. El forense estaba tomando muestras y los agentes de la unidad forense tomaban fotos, pero todo lo que me importaba en ese momento era el niño. Me acerqué a él, intentando ser lo más suave posible. Sabía que lo que había presenciado debía ser traumático, pero algo en su comportamiento no cuadraba. No reaccionaba. No lloraba, no temblaba, no hablaba. Solo miraba. ¿Diego? Pregunté en voz baja, agachándome frente a él. Ni siquiera parpadeó. Sus ojos seguían fijos en esa esquina vacía. ¿Puedes decirme qué pasó? Insistí. Nada. No se movió. Solo sus ojos, completamente abiertos, mirando ese punto fijo. Déjalo por ahora, dijo Torres detrás de mí. Está en estado de shock. Lo llevaremos a la comisaría y llamaremos a un psicólogo. Asentí, aunque algo dentro de mí ya me decía que el niño sabía algo. Algo que no podía o no quería contar. Llevamos a Diego a la estación, donde un psicólogo infantil trató de hablar con él durante horas. El niño seguía sin decir una sola palabra. Pasó la mayor parte del tiempo sentado en silencio, con las manos temblorosas, mirando al suelo o, de vez en cuando, hacia una de las esquinas de la habitación. La misma actitud que había tenido en la escena del crimen. Torres y yo nos encargamos de investigar la casa de los García a fondo. No había señales de violencia externa ni pistas que señalaran a un sospechoso. Era como si los padres hubieran sido asesinados por un fantasma. A medida que revisábamos los informes forenses y analizábamos la escena, más extraña se volvía la situación. Algo no cuadra, dijo Torres una noche, mientras repasábamos el caso en la oficina. No hay huellas, no hay rastros de lucha, nada. Es como si el asesino no existiera. Sabía que tenía razón. El caso no tenía sentido. Pero lo que más me perturbaba era la actitud de Diego. Ese niño había visto algo. No sabíamos qué, pero estaba claro que había sido testigo de algo terriblemente oscuro. Días después, algo inesperado ocurrió. Recibimos una llamada del psicólogo. Diego finalmente había hablado, pero lo que dijo no tenía sentido. Según el psicólogo, el niño solo había pronunciado unas pocas palabras, una frase repetida varias veces. Él los vio primero. Él los eligió. No entendíamos lo que quería decir. ¿Quién los vio? ¿Quién los eligió? Tratamos de interrogarlo de nuevo, pero Diego no volvió a hablar después de esa frase. No respondía a ninguna pregunta, no importaba lo que hiciéramos. Las cosas se complicaron aún más cuando comencé a revisar las imágenes de la escena del crimen. Algo extraño me llamó la atención, en todas las fotos de la casa, siempre había un pequeño reflejo en las ventanas o en las superficies pulidas. Al principio lo ignoré, pensando que era un error de la cámara o un juego de luces. Pero entonces me di cuenta de que el reflejo siempre estaba en la misma esquina que Diego había estado mirando. Decidí volver a la casa de los García. Quería verlo con mis propios ojos, quería saber qué había en esa esquina que había captado tanto la atención del niño. Cuando llegué, la casa estaba sellada, pero con mi placa no tuve problemas para entrar. La casa estaba en silencio. Sentía que algo me observaba desde el momento en que crucé la puerta. Subí las escaleras hasta el salón donde habían encontrado los cuerpos. La atmósfera era pesada, como si el aire mismo estuviera cargado con una energía oscura.
Me acerqué lentamente a la esquina de la habitación, la misma que había estado en todas las fotos. Al principio, no vi nada. Solo una pared vacía y las sombras que proyectaban las cortinas. Pero entonces lo sentí. Un frío intenso comenzó a rodearme, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. El ambiente en la habitación cambió de una forma que no podía explicar. El silencio se volvió opresivo, y de repente, sentí un hormigueo en la nuca. Algo, o alguien, estaba allí conmigo. ¿Quién está aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Nadie respondió, pero el frío se intensificó. Y entonces, vi algo en la pared. Un leve movimiento, como una sombra que no debería estar allí. No era mi sombra. Era algo más, algo que se movía por su cuenta. Di un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabía que no estaba solo en esa habitación. Algo más estaba allí conmigo. El movimiento en la pared era apenas perceptible, pero estaba ahí. Una sombra que no pertenecía a mí. Mis instintos me decían que debía irme, pero algo me mantenía pegado al suelo. El frío era insoportable, un frío que no venía de ninguna corriente de aire. Era algo más profundo, algo que parecía surgir de la propia casa. Saqué mi linterna y apunté hacia la esquina de la habitación, esa maldita esquina que Diego no dejaba de mirar en las fotos. La luz no iluminaba nada inusual, solo la pared vacía y el suelo lleno de polvo. Pero entonces, el ruido comenzó. Era un susurro suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de la pared. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el susurro se hizo más claro. No eran palabras que pudiera entender, pero había un ritmo en ellas, un tono inquietante que se repetía una y otra vez. ¿Quién está aquí?, pregunté de nuevo, esta vez con más firmeza. El susurro se detuvo. El aire se volvió pesado, y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera acercándose a mí. Me giré para salir, pero justo cuando di el primer paso hacia la puerta, la sombra en la pared se movió de nuevo. Esta vez, con más claridad. No era una sombra normal. Parecía tener forma, una figura borrosa que se desplazaba lentamente por la pared, sin relación con ninguna fuente de luz visible. Era como si algo estuviera tratando de manifestarse, algo que no debería estar allí. ¡Mierda!, exclamé, retrocediendo mientras mi corazón latía con fuerza. Apunté la linterna directamente a la sombra, pero no desapareció. Seguía moviéndose, y el susurro regresó, más fuerte esta vez. Sentí que algo estaba muy mal, algo más allá de mi comprensión. Con la respiración agitada, me di la vuelta y corrí hacia la puerta. No miré atrás. Bajé las escaleras tan rápido como pude, con el eco de mis pasos resonando en la casa vacía. Sabía que algo me estaba siguiendo, algo que no era humano. Llegué a la entrada y me detuve para recuperar el aliento. Cuando miré hacia atrás, todo estaba en silencio de nuevo. La casa, oscura y desolada, se veía igual que antes. Pero sabía que no lo estaba. Había algo allí, en esa esquina, y lo que fuera que había visto no quería que me quedara. De vuelta en la estación, intenté explicar lo que había ocurrido, pero sabía que nadie me creería. Ni siquiera Torres. Era imposible describir lo que había sentido en esa casa, la presencia que parecía estar acechando desde las sombras. Decidí no decir nada, solo anoté en mi informe que no había encontrado nada concluyente. Pero esa noche, todo cambió. Estaba en mi apartamento, intentando olvidar lo que había ocurrido, cuando escuché algo. Un ruido suave, apenas perceptible. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché de nuevo, un susurro. Me congelé en mi silla, incapaz de moverme. El susurro era igual al que había escuchado en la casa de los García. Venía de una esquina oscura de mi habitación, la única parte donde la luz no llegaba. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Caminé hacia la esquina, con la linterna en la mano, pero cuando apunté la luz hacia el lugar de donde provenía el susurro, no había nada. Solo oscuridad. Pero entonces, lo entendí. Lo que fuera que estaba en la casa, me había seguido.
El susurro se hizo más fuerte, y aunque no podía entender lo que decía, sentí que algo me observaba desde la oscuridad. La misma sombra que había visto en la casa ahora estaba en mi apartamento. Intenté dormir esa noche, pero no pude. Sabía que lo que había visto no me dejaría en paz. Las siguientes noches fueron una pesadilla. El susurro nunca cesaba. No importaba cuánto intentara ignorarlo, siempre lo escuchaba. A veces era suave, apenas audible, y otras veces era tan fuerte que sentía que estaba justo a mi lado, susurrándome al oído. No podía escapar de ello. Cada vez que apagaba las luces, sentía que la sombra se acercaba más. Y lo peor era que, al igual que Diego, me encontraba mirando siempre hacia la misma esquina. Esa maldita esquina donde la sombra parecía acecharme, esperando el momento justo para revelarse por completo. Intenté volver a la casa de los García para enfrentar lo que fuera que había despertado, pero la casa ya no estaba. Había sido demolida poco después del incidente, como si alguien hubiera querido borrar todo rastro de lo que había ocurrido allí. Pero yo sabía que no importaba. Lo que sea que estaba allí, me había seguido. La última vez que vi a Diego, seguía sin hablar. Nunca volvió a pronunciar una sola palabra, y aunque intentaron múltiples terapias, nadie pudo ayudarlo. Sabía que él también lo sentía. Sabía que el mismo mal que me acechaba, también estaba con él. Esa noche, el susurro fue más fuerte que nunca. Me levanté de la cama, decidido a enfrentarlo. Caminé hacia la esquina de mi habitación, esa donde siempre se ocultaba, y apunté la linterna. Lo que vi me dejó helado. La sombra estaba allí, completamente formada. Era una figura humana, pero borrosa, distorsionada, como si no perteneciera del todo a este mundo. Sus ojos eran pozos negros que brillaban débilmente en la oscuridad. Y entonces, habló. Tú me viste primero, dijo, con una voz baja y distorsionada. Ahora eres mío. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El frío en la habitación se volvió insoportable, y sentí como si algo me estuviera absorbiendo, arrastrándome hacia la oscuridad. No recuerdo lo que ocurrió después. Lo único que sé es que desperté horas más tarde, tirado en el suelo de mi habitación. La sombra ya no estaba allí, pero sabía que no se había ido del todo. Desde entonces, el susurro nunca se ha detenido. No importa dónde vaya, siempre lo escucho, en las esquinas oscuras de cada habitación, acechando, esperando. Sé que algún día volverá por mí, como lo hizo con los García, como lo hizo con Diego. Y cuando lo haga, no habrá escape. Mi nombre es Rodrigo Salinas, y he trabajado como detective durante casi 18 años. He visto muchas cosas en la ciudad, crímenes atroces, casos sin resolver que se quedan clavados en la mente. Pero nunca había vivido algo como lo que sucedió con el caso del hombre de las sombras. Fue el último caso que me asignaron antes de tomar una licencia indefinida. Después de lo que vi, sabía que no podía seguir en la policía. Todo comenzó una fría noche de noviembre. Una serie de desapariciones había estado sacudiendo la ciudad durante las últimas semanas, todas en la misma zona, el distrito de San Pedro. La prensa estaba encima de nosotros, y la presión para encontrar a los responsables era enorme. 5 personas habían desaparecido en un lapso de 2 semanas, y no había ninguna pista concreta. Los testigos, que eran pocos y siempre reticentes a hablar, coincidían en algo extraño. Todos decían haber visto a un hombre alto, envuelto en sombras, que merodeaba cerca de las zonas donde las personas habían desaparecido. Nadie podía describirlo claramente. Decían que era como si su figura no fuera del todo sólida, que se desvanecía en cuanto trataban de acercarse. Como si no perteneciera del todo a este mundo. Al principio, la mayoría de mis colegas pensaba que eran imaginaciones de testigos asustados. Pero yo no estaba tan seguro. Una noche, mientras estaba de guardia con mi compañero, Lara, recibimos una llamada que nos llevó a un callejón en San Pedro. Una mujer había llamado al 911, diciendo que había visto al hombre de las sombras acechando cerca de su casa. Cuando llegamos al lugar, el callejón estaba oscuro, y el aire, como siempre en San Pedro, estaba cargado con una humedad pesada que parecía pegarse a la piel. ¿Ves algo?,
Pregunté mientras caminábamos por el estrecho pasaje, nuestras linternas cortando la densa oscuridad. Nada, respondió Lara. Solo un callejón vacío como los otros. El ambiente estaba inquietante, y aunque todo parecía normal, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo nos estaba observando desde la oscuridad. Caminamos hasta el final del callejón, donde una farola parpadeaba intermitentemente, creando sombras que parecían moverse por su cuenta. No hay nada aquí, dije, frustrado. Justo cuando estábamos a punto de regresar al auto, un sonido seco rompió el silencio. Un golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Nos giramos al mismo tiempo, apuntando nuestras linternas hacia el origen del ruido. ¿Qué fue eso?, murmuró Lara, su voz temblando ligeramente. Me acerqué al lugar de donde provenía el sonido. Una tapa de alcantarilla se había movido ligeramente. El acero estaba oxidado, y no parecía haber razón para que se hubiera movido sola. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lara estaba a punto de decir algo cuando, de repente, la luz de la farola se apagó por completo. La oscuridad nos envolvió. Mi linterna comenzó a parpadear, y antes de que pudiera hacer algo, vi algo moverse en el borde de mi visión. Una sombra, más densa que la oscuridad normal, deslizándose entre las paredes del callejón. Lara, ¿lo ves?, dije en un susurro. Ella no respondió, pero cuando la miré, vi que su rostro estaba pálido. También lo había visto. La sombra se movía. No de la forma en que se movería una persona normal, sino como si se arrastrara por las paredes, deslizándose en la oscuridad. Era alta, más alta de lo que cualquier persona podría ser, y su silueta era difusa, como si no tuviera una forma definida. Lara retrocedió, y yo la seguí instintivamente. Sabía que algo estaba mal, que lo que estábamos viendo no era humano. El aire se volvió más pesado, y sentí como si algo invisible estuviera comprimiendo mi pecho, dificultando cada respiración. Tenemos que irnos de aquí, dijo Lara, con la voz entrecortada. Asentí, y ambos comenzamos a retroceder hacia la entrada del callejón. Pero entonces, la sombra se detuvo. Ya no se movía. Simplemente estaba allí, flotando en la oscuridad, como si nos estuviera observando. ¿Qué diablos es eso?, murmuré, incapaz de apartar la vista. Y justo cuando creí que lo peor había pasado, la sombra comenzó a moverse de nuevo, esta vez hacia nosotros. No caminaba ni corría. Simplemente se desplazaba, cubriendo la distancia entre nosotros y ella en segundos. El miedo se apoderó de mí, y supe que si no nos movíamos, sería demasiado tarde. ¡Corre!, grité, empujando a Lara hacia la salida del callejón. Ambos corrimos, con el sonido de nuestros pasos resonando en las paredes, mientras la sombra se acercaba cada vez más. El miedo me nublaba la mente, y sentí que en cualquier momento, esa cosa nos alcanzaría. Finalmente, llegamos a la calle principal, donde las luces de los postes iluminaban nuestras caras pálidas y sudorosas. La sombra no nos siguió. Al mirar hacia atrás, vi que el callejón estaba oscuro, pero vacío. Había desaparecido. Lara y yo nos quedamos allí, jadeando, sin decir una palabra. Sabíamos que lo que habíamos visto no era un simple truco de la mente. Habíamos encontrado al hombre de las sombras. Esa noche, al regresar a la estación, intentamos explicar lo que habíamos visto. Nadie nos creyó. Los otros oficiales se rieron, pensando que habíamos imaginado cosas, que el cansancio y las largas horas de trabajo nos estaban afectando. Pero nosotros sabíamos la verdad. Lara estaba especialmente afectada. No había dicho una palabra durante el trayecto de vuelta, y cuando finalmente me miró, sus ojos estaban llenos de miedo. Sabía que ella también lo había sentido, esa presencia maligna que parecía observarnos desde la oscuridad. Intenté seguir con mi vida normal, tratando de olvidarme del incidente en el callejón, pero las cosas comenzaron a empeorar. Más personas desaparecieron en los días siguientes, y cada vez que investigábamos, los testigos repetían la misma historia. Un hombre alto, envuelto en sombras, que aparecía brevemente y luego desaparecía sin dejar rastro. Un par de semanas después, Lara dejó la fuerza. No podía soportarlo más.
La encontré una mañana empacando sus cosas en su escritorio. Cuando le pregunté qué le pasaba, ella simplemente me miró y dijo: no puedo seguir. Él me sigue. No necesitó decirme más. Sabía de quién estaba hablando. El hombre de las sombras. Esa misma noche, comencé a escucharlo. Al principio, eran pequeños ruidos en mi apartamento. Susurros en la oscuridad, crujidos en las esquinas. Pensé que estaba imaginándome cosas, que tal vez el miedo y el estrés me estaban afectando. Pero luego, comenzaron las sombras. Cada vez que apagaba las luces de mi apartamento, veía algo moverse en las esquinas. Era apenas perceptible, pero sabía que no estaba solo. Podía sentir una presencia, acechándome desde las sombras. Intenté ignorarlo, pero no se detenía. Las sombras comenzaron a hacerse más grandes, más definidas, hasta que una noche, lo vi claramente. Estaba de pie al pie de mi cama, una figura alta, oscura, sin rostro, envuelta en sombras que se retorcían como si estuvieran vivas. No se movía. Solo estaba allí, observándome mientras yo intentaba gritar, pero mi voz no salía. Sentí un frío helado que recorrió todo mi cuerpo, como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia un abismo. No podía respirar, no podía moverme. Y entonces, la figura se desvaneció, y la oscuridad en mi cuarto volvió a ser solo eso, oscuridad. Sabía que no estaba soñando. El hombre de las sombras había venido por mí. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo constante e insomnio. No podía dejar de pensar en esa figura. Lara me había advertido, y ahora entendía lo que ella había estado pasando. Él me estaba siguiendo, acechándome cada vez que caía la noche. La noche que todo llegó a su punto más alto fue una tormentosa de diciembre. Estaba en mi apartamento, observando la lluvia golpear las ventanas, cuando el ruido comenzó de nuevo. El susurro. Pero esta vez, era más fuerte. Sabía que él estaba cerca. El miedo me paralizó. Quería correr, ¿pero a dónde? Sabía que no había escape. Las luces comenzaron a parpadear, y en el reflejo de la ventana, vi algo moverse detrás de mí. La sombra estaba en mi sala de estar, alta y delgada, acercándose lentamente. Giré para enfrentarla, con el corazón en la garganta, pero la figura no se detuvo. «Déjame en paz», grité, aunque sabía que era inútil. La sombra seguía acercándose. El aire se volvió denso y frío, y sentí como el ambiente en la habitación cambiaba, como si el propio espacio se estuviera distorsionando a su alrededor. Finalmente, cuando estuvo a solo unos pasos de mí, la sombra se detuvo. Y entonces, habló. «Siempre te he estado observando», dijo, su voz era un susurro, distorsionada y profunda, como si viniera de otro lugar. «Y ahora es tu turno». Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se desvaneció, y el aire en la habitación volvió a la normalidad. Pero sabía que no se había ido del todo. Sabía que seguiría acechándome, esperando el momento justo para regresar. Desde entonces, he vivido en un constante estado de alerta. El hombre de las sombras nunca me ha dejado en paz. A veces, lo veo en las esquinas de las calles, otras veces en los reflejos de las ventanas. Sé que está allí, observando, esperando. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. Él me sigue, y cada día que pasa, su presencia se siente más cerca. No importa dónde vaya, siempre lo veo en las sombras. Y sé que algún día, él vendrá por mí de nuevo. Si este vídeo te gustó, te recomendamos que visites el siguiente, que contiene historias aún más escalofriantes. No te olvides darle a like y suscribirte.